Bien, proseguimos con la última. En estos casos no es et ultimam dispensatur, en este caso no dispensamos. Bien, voy a terminar la parte de lo que es la apelación y dejaremos ya un espacio para las preguntas y después veríamos un poco de la ejecución, que es mucho más, más breve, ¿no? Bien, en el caso del término útil para la apelación y en el caso de que haya caducado, se pueden verificar tres posibilidades en el caso de que haya caducado el tiempo útil. Primera posibilidad, que nadie apele la sentencia declarativa afirmativa. En este caso, si nadie apela, se emite el decreto de ejecutividad, el cual, el decreto de ejecutividad, también se tiene que comunicar a las partes, y no solamente a las partes privadas, sino también a las partes públicas. Esto también es a considerar, porque sé que hay praxis en algunos tribunales que el decreto ejecutorio solamente se comunica a las partes privadas, no, también a las partes públicas. Primer supuesto, en cuanto al tiempo útil. Segundo supuesto, puede ser que ninguno apele en el caso de una sentencia pro vínculo, es decir, una sentencia negativa. Puede ser que hay una sentencia negativa y nadie apela. Entonces, ¿qué ocurre? Termina la causa, se archiva la causa y en ningún caso las actas se pasan al tribunal de segundo grado. Se produce la archivación Deben ser informadas a este respecto, es decir, informadas de la apelación o de las apelaciones, indicando expresamente a qué tribunal van a ser transmitidas las actas de la causa, con el fin de qué. Porque hay que notificárselo a todas las partes que se ha interpuesto una apelación, porque si tú notificas a las partes que ha interpuesto la notificación, no lo van a poder proseguir en el Tribunal Superior. Y por eso digo, ¿por qué también es importante a las partes públicas? Porque puede darse que sea el defensor del vínculo quien tenga interés en apelar. Si no se comunica a las partes, evidentemente no se va a producir la prosecución. Otro aspecto, primer caso, apelación de los tres que hemos visto. Apelación contra sentencia afirmativa. ¿Qué pasos tiene que seguir el vicario judicial? Primero, la adquisición de las actas judiciales del precedente grado del tribunal, constitución del tribunal de jueces, nombrar al defensor del vínculo y advertir a las partes, como hemos dicho ya anteriormente. La decisión del tribunal respecto a la admisión de la apelación. Esa decisión del tribunal de admisión a la apelación puede tener dos vías. Primera, que el tribunal, es decir, hay una apelación, la primera vía, el tribunal confirma la sentencia afirmativa. El primer caso, ¿no? En esta confirmación sustancial aparece una cláusula nueva del canon 1600, dice: si la apelación resulta manifiestamente dilatoria, confirme mediante decreto la sentencia de primera instancia. Es lo que dice la nueva legislación. Con esta fórmula, que es que la apelación resulta manifiestamente dilatoria, ¿qué se pretende? Se pretende evitar, ciertamente, que haya una dilación inútil en la causa. En cuanto que la normativa,
primer lugar, se refiere solo a las apelaciones que pretenden únicamente dilatar los tiempos. Por tanto, el término meramente dilatorio, es decir, estamos ante una apelación donde en los argumentos, en la prosecución que han presentado, se ve claramente que lo único que pretenden las partes es dilatar sine die el proceso. Primer supuesto. En ese caso decimos claramente dilatorio. Segundo, que se trate de elementos positivos, concordantes y ciertos para admitir esa apelación, para que no sea dilatoria. Es decir, basta que en las argumentaciones sean elementos positivos, no abstractos. No se puede hacer una apelación con argumentos abstractos, sino hechos positivos, hechos que concuerdan y hechos que están probados, que son ciertos. Estoy explicando ahora la cláusula de meramente dilatorio. Tercero, en el sentido de mostrarse inmediata en cuanto al razonamiento. ¿Qué quiero decir en este sentido? Que la apelación, en cuanto al razonamiento, es un razonamiento inmediato, no que a posteriori van añadiendo otra serie de escritos como consecuenciales. Ahí se vería ya que, evidentemente, hay una finalidad dilatoria, con una, muchas veces, escasez también en los argumentos aducidos. Cuarto, el término dilatorio se refiere al desplazamiento del tiempo temporal. Es decir, dilatorio no significa a la complejidad de la causa, sino simplemente que tienen como única intención, digamos, desplazar el término temporal, es decir, que la causa se prolongue sine die. Se puede afirmar, por tanto, que la apelación contra la sentencia afirmativa del grado precedente es meramente dilatoria cuando no haya argumentos de estos que hemos expuesto, de estos 4 elementos que hemos expuesto, de manera que se pueda motivar un nuevo examen de la causa. Y, por tanto, la admisión a tratar la causa mediante proceso ordinario. Por tanto, una apelación se considera meramente dilatoria si no está sostenida por ninguna razón por la que la sentencia apelada tiene que ser reformada. Esta razón son los motivos indicados por la persona apelante, por las observaciones del defensor del vínculo o por las defensas que pueden hacer también las partes. Es decir, a la hora de valorar el vicario judicial o el juez competente si es meramente dilatoria o no para admitir, no basta con que solamente el juez vaya y simplemente vea cuáles son los motivos de la apelación. No, hemos dicho que una vez que se ha apelado, el procedimiento es animadversiones del defensor del vínculo, defensas de las partes si éstas quisieran en un momento presentarlas. Por lo tanto, a la hora de que el juez valore si esa apelación es meramente dilatoria o no, lo hago a la luz de ¿qué? A la luz del escrito, de los motivos de la prosecución, de la apelación, a la luz de los elementos que puedan aparecer en las animadversiones del defensor del vínculo y en razón también de los hechos que se puedan aducir las defensas de las partes si las hubiese. ¿Por qué? Porque hay jueces que dicen, no, lo único que para simplemente determinar si la apelación es meramente dilatoria, lo único que tenemos que ver son los argumentos y los motivos dados en la prosecución de la apelación de la parte. No, desde mi punto de vista no. ¿Por qué? Porque si yo confirmo, luego lo veremos, que no quiero adelantarme, si yo confirmo esa sentencia, o sea,
es decir, no admito la apelación y confirmo la sentencia. Para confirmar la sentencia, ¿en qué me baso? ¿En los motivos de la prosecución que no son válidos? No, me tengo que basar no solo en las defensas, me tengo que basar en las animadversiones del texto del vínculo, en los motivos y más aún en la sentencia de primer grado y en el conjunto de las actas de la causa. Porque también hay algunos que han dicho también, no, es que en el decreto, en el caso de que se confirme, porque no se admite la apelación, porque se considera meramente dilatoria, la considero meramente dilatoria, luego confirmo, solamente me pronuncio sobre, digamos, los hechos de por qué no la admito. No, tienes que pronunciarte también sobre los hechos de por qué se confirma. Esto es una cuestión que, digamos, está abierta en el sentido que hay algunos que piensan de otra manera. Yo pienso que, desde mi punto de vista, es así como hay que proceder. En el caso de que los jueces decidan que la apelación es meramente dilatoria, es decir, ya ha llegado a la apelación, los jueces lo ven y decimos, no, es una causa meramente dilatoria, ¿qué tienen que hacer? Confirmar la sentencia. Son dos momentos. Por tanto, también les recuerdo, es una cuestión meramente práctica, en la intestación, ¿cómo se dice en español? En la intestación de la causa, cuando se trate de una apelación, pongan no solamente admisión de la apelación, sino pone nulidad de matrimonio, o sea, tribunal tal, nulidad de matrimonio, fulanito de tal y tal, donde pongan nulidad de matrimonio, poner admisión de la apelación, punto y coma, consent, y confirmación de la sentencia, porque son los dos aspectos que se tienen que ver. ¿Qué es? La admisión y la confirmación. Y por tanto, en el encabezado. ¿Pila? Lo digo porque esto es importante, porque en un momento determinado que tiene que quedar clarísimo que son los dos aspectos los que se tienen que ver, no solamente la admisión, sino la confirmación de la sentencia. A este respecto, en primer lugar, el tribunal debe emanar un decreto breve. Ese decreto breve que se emana, ¿qué tipo de decreto es? Un decreto que debe contener la motivación in iure y motivación in facto. Sabemos que estos decretos que son decisorios, esto no sirve como norma general, no, todo decreto decisorio tiene que estar motivado. Una falta de motivación puede comportar la nulidad del decreto. Por tanto, este tipo de decreto de admisión y de no admisión y confirmación hay que motivarlo, y hay que motivarlo in iure et in facto. Y en segundo lugar, es decir, una vez que se ha dicho no no admitimos la apelación porque la consideramos meramente dilatoria, nos pronunciamos en el mismo decreto sobre la confirmación y argumentamos in iure et in facto porque se confirma la sentencia de primer grado. Esto en el mismo decreto. No, como algunos tribunales han dicho, dos decretos distintos. Hacen un decreto para decir, no admitimos, simple, sin motivar, encima, un decreto en el que decimos, no admitimos la apelación, y luego otro decreto en el que confirmamos. No, es en el mismo decreto. Por eso es importante la parte in iure, se tiene que hacer referencia al canon 1680, digamos, ya hay jurisprudencia, ya hay decretos de la Rota Romana que estamos sacando, en este sentido, que pueden ser citados. Lo que pasa es que no están publicados. Pero bueno, si los vicarios judiciales solicitan al Tribunal de la Rota Romana que se les envíe algunos decretos, aunque no estén publicados de los jueces a nivel personal, se los podemos enviar para que ya puedan ser citados, como, sobre todo en la parte in iure, porque es interesante. Porque muchas de estas disquisiciones que yo ahora estoy haciendo las aparecemos en la parte in iure, ¿no? Entonces, en el mismo decreto, los dos aspectos. No se admite y se confirma la sentencia. Por tanto, en el decreto de confirmación, considero
coherente. Por una parte, ¿qué tengo que examinar? Porque digo, hay algunos que dicen, no, basta con que no admita la apelación, automáticamente la sentencia queda confirmada. Por lo tanto, no tengo que motivar nada sobre el decreto de confirmación. Creo que, desde mi punto de vista, creo que eso no es la mens del legislador. Por tanto, en la confirma tiene que examinar el juez las motivaciones que han sido propuestas por la parte pública que pide reformar la sentencia, es decir, la apelación, las respectivas observaciones de los patrones y la evaluación, al menos, de la sentencia de primer grado. Es decir, ¿por qué confirmo esa sentencia de primer grado, ¿no? En relación, ojo, no nos limitemos solamente a la sentencia, sino a la sentencia en relación a cómo ha recogido ésta las actas de la causa. Porque podemos encontrarnos con sentencias que, desgraciadamente, adolecen de una verdadera valoración y argumentación. Por último, el decreto de confirma tiene que contener también la valoración del carácter, es decir, de los motivos de la apelación. También hay que responder. Ojo, entonces no solamente se trata de confirmar viendo animadversiones, defensas, sentencia en el conjunto de las actas, sino también las argumentaciones. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no se ha admitido la apelación? ¿Contestando a qué? A las razones, a las argumentaciones que se dan por parte de la parte apelante. El decreto que emite, este decreto de no admisión y confirmación, ¿admite apelación? No admite apelación. Este decreto no admite apelación en cuanto que produce la rex judicata formal, porque sabemos que el estado de las personas nunca pasa a juzgar. Pero decimos res judicata formal, ¿por qué formal? Porque en un momento determinado la causa podría replantearse o por una querella de nulidad o por una nueva proposición de la causa. Una cuestión que planteo. ¿Se pueden confirmar por decreto solamente algunos capítulos de nulidad? Es decir, imagínense que una sentencia hay varios capítulos afirmativos, ¿no? Entonces, el colegio dice, ahora nosotros vamos a juzgar la sentencia de primer grado, donde hay varios capítulos. Y el turno colegial dice, ok, nosotros solamente vemos que podemos confirmar, en razón, examinando todo ese proceso, solamente este capítulo, los otros no. Se podría confirmar por decreto, en este decreto, solamente algunos capítulos afirmativos. ¿Sí o no? Bien, exactamente. Pero en ese caso, digamos, es abierto, está todo abierto, entonces uno puede, evidentemente sí, se pueden confirmar solamente un determinado capítulo, porque a lo mejor sobre los otros no han obtenido la certeza moral sobre esos otros capítulos. En este caso, la sentencia, aunque haya confirmado solamente parcialmente la primera sentencia, es ejecutiva. Bien, en el caso que la apelación contra una sentencia afirmativa haya sido admitida, o sea, el primer caso que hemos visto, es decir, apelación y confirmación. El tribunal colegial confirma la primera vía. Segunda vía, apelación y confirmación. El tribunal colegial admite la apelación y no confirma la sentencia.
Sería el segundo caso, que es el que contempla el canon 1680 en el parágrafo 3. En el caso de que el tribunal admita la apelación, ¿cuál sería el íter en este caso? Primero, emitir un decreto en el cual se afirma que la apelación ha sido admitida. Es lo primero. Este decreto, pregunto, ¿requiere motivación? El decreto en el que hace, digamos, el colegio en el que se admite, porque es el colegio que se admite la apelación, ¿tiene que estar motivado este decreto? No. Este decreto no necesita. ¿Por qué? Porque simplemente no es decisorio. O sea, decreto decisorio siempre. No tiene que estar motivado, porque simplemente se dice que se ha admitido la apelación. Nada más. Entonces, en ese sentido, no necesita ninguna motivación, nada más que simplemente, a tenor del canon 1683, reunido el colegio en sesión tal, admite la apelación. Primer paso. Decreto 1680, parágrafo 3. Es que lo he querido hacer todo tan rápido que al final, 1680, parágrafo 3. Segundo paso que hay que hacer en el caso de admisión. Concordar la fórmula de dudas. Atención, concordar la fórmula de dudas tal y como ha sido expresada en el primer grado. Tal cual, no se puede modificar. Hasta tal punto, imagínense que en el primer grado se ha concordado la duda malamente por el capítulo de falta de libertad interna, que eso ya se ha dado, no hemos hablado, ayer no hubo tiempo para hablar de ese tema. Bien, llega al segundo grado y dice, pero es que esto no es un capítulo autónomo, esto es parte de... Entonces, nosotros lo vamos a transformar. Que no se toque. Concuerden la duda tal y como aparece en la forma de dudas, pero, ¿qué se hace luego en la sentencia? Que es lo interesante. En la sentencia se ve, dice, no, estos han entendido perfectamente. La fórmula de duda no se puede cambiar sin antes escuchar a las partes. Y es que estas, como no puedo transformar, en la sentencia yo sí respondo correctamente. Por ejemplo, es que ha habido causas en las que simplemente han llegado, capítulo unidad, por exclusión, por simulación. Basta. Nada más. Claro, después tú deduces en los hechos qué tipo de simulación es. Si te está hablando de los hijos, si te habla de la fidelidad o si te está hablando de la indisolubilidad. Entonces, implícitamente, tú ya deduces. ¿Qué haces en la sentencia? No te mueves ahí etéreamente, sino tú, in facto, no has modificado, pero estás respondiendo a los hechos que aparecen ahí, que si se ha delimitado por esto. En la falta de libertad interna, tú respondes al grave defecto de discreción de juicio, aunque lo hayas concordado exactamente igual, pero la sentencia responde correctamente. No sé si me he explicado. Esto también es importante porque esto se puede dar y se da. Por tanto, segundo paso, concordancia de dudas. Tercero, se abre la fase instructoria de la causa, donde se da la posibilidad de producir pruebas. En mi consejo, que no se admitan pruebas indiscriminadamente. Si la causa ha estado bien instruida en primera instancia, otra vez, y los testigos, por ejemplo, han sido bien interrogados, hay una fase instructoria bien hecha, y otra vez a escuchar a los testigos, ¿para qué? Para decir lo mismo, pues conviene decir, no, mire, a lo mejor conviene a las partes para esos aspectos que han quedado un poco más oscuros, porque eso aparece a veces incluso en el decreto de no admisión. Se puede hacer ver por qué se ha admitido, cuáles son los aspectos, digamos, que se consideran un poco más débiles y, por lo tanto, por lo que se ha admitido la apelación y no se ha confirmado la sentencia, para no hacer otra vez una fase instructoria excesivamente larga. Cuarto, publicación de las actas
en el caso de que haya habido un suplemento instructorio, porque puede darse también el caso de que se admita la apelación, pero no se presenten pruebas. Entonces, si no se presentan pruebas, simplemente no hay que hacer una publicación, porque no hay nada que publicar. Ya se dan los términos solamente para el siguiente paso, que sería la discusión de la causa y posteriormente la sentencia. Esto que he dicho es sobre la apelación en el proceso ordinario. Apelación en el proceso brevior. ¿Cómo damos tiempo? Bien. Son 19 minutos para ver la ejecución. Bien, ¿me detengo más en esto o paso a la ejecutividad, a la ejecución de la sentencia? ¿O vamos un poco a la apelación en el proceso brevior? Bien. La apelación en el proceso brevior. Primer punto que hay que considerar. Designación del Tribunal de Apelación. Porque aquí estamos hablando de que lo que se apela es la sentencia del obispo. Bien. El canon 1687, en el parágrafo 3, que dice, establece, el tribunal competente para conocer la apelación en el proceso más breve es, y se da un elenco, ¿no? Depende, el tribunal de apelación, ¿de quién depende? Depende del obispo que ha dictado o ha emanado la sentencia. O sea, por tanto, la referencia del tribunal al que corresponde juzgar sobre la apelación de una sentencia es con respecto al obispo que ha dictado la sentencia, no al tribunal, al obispo. Por tanto, si la sentencia la ha emanado un obispo sufragáneo de una provincia eclesiástica, ¿cuál es el tribunal de apelación? El metropolita. Por tanto, toda sentencia emanada por un obispo sufragáneo, la apelación corresponde al metropolita o al decano de la Rota Romana. También se puede hacer así. Segundo caso, si la sentencia, la ha emanado el metropolita, a quien corresponde entonces apelar contra la sentencia del metropolita. Al tribunal de apelación será el sufragáneo más anciano en el oficio. Aquí ha habido confusión, porque ha habido, atención, porque algunos dicen que textos legislativos ha hecho una interpretación auténtica. No han hecho ninguna interpretación auténtica. Salió una nota inmediatamente donde fue una interpretación personal que contradecía, por otra parte, porque si nos damos cuenta, en la que decía, perdón, es que no he terminado el argumento, en la que decían los textos legislativos que el tribunal no era el tribunal más anciano en razón del oficio, sino la diócesis más antigua. Y aducían el criterio de que si de esta manera, pues dice, porque el obispo más anciano, claro, cambia, porque puede ser, dice, mientras que se le da más estabilidad si es la diócesis más antigua. La diócesis más antigua siempre será la misma. El obispo más anciano va a variar. Bien, era digamos, un razonamiento que tenía una cierta lógica, pero que el derecho no va nunca en este sentido. Si nos damos cuenta, en otras partes, en otros libros de derecho canónico, siempre se tiende al cargo, al oficio más anciano. Por tanto, la interpretación que se ha dado, que aparece también en el subsidio, creo que es la correcta, que es el sufragáneo más anciano en el oficio. O el decano de la Rota Romana. Tercero, en el caso de que está sin alguna autoridad superior bajo el romano pontífice, es decir, no hay ninguna otra autoridad superior que no sea el romano pontífice. Es decir, ni es ni tiene metropolita, que hay casos, ¿no? ¿Cuál es el tribunal competente? El tribunal competente será el obispo que ha sido designado establemente
en este caso. Es decir, para estos casos donde no hay una autoridad superior al Papa, se designa un obispo estable, que será el que verá la apelación en esos casos, o el decano de la Rota Romana. Son los tres supuestos. No sé si ha quedado más o menos claro. Bien. Procedimiento para la confirmación de una sentencia en un proceso brevior. El canon 1687, en el parágrafo 4, describe el procedimiento que debe seguirse en la sentencia del obispo en el proceso más breve. El criterio es el mismo. Si la apelación aparece meramente dilatoria, el metropolita o el obispo del que hemos hablado en el parágrafo anterior, o el decano, lo rechaza. ¿Y cómo se habla? Rechaza al limine mediante un decreto. Es decir, se rechaza la apelación. En este caso no hay un tribunal colegial. Es el obispo correspondiente según, el criterio que hemos dado anteriormente. Por tanto, hay un decreto, luego lo explicaré ya en qué consiste el reyiecto a limine, y si en cambio la apelación es admitida, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene que ver la causa? Pasa a examen ordinario de segundo grado. Ahora explicaremos los dos casos. O en caso de que se rechace al limine, cómo proceder, o en el caso de que se confirme la sentencia. Primero, si el obispo rechaza al limine, estamos en el proceso siempre brevior, ¿no? Rechaza al limine la apelación. Primero, el decreto de rechazo al limine reenvía al procedimiento para la apelación en el proceso ordinario y a la misma naturaleza que está prevista para la apelación en el proceso ordinario. Aquí, como no hay confirmación, simplemente, ¿qué procedimiento? Segundo punto, ¿qué procedimiento tiene que seguir el obispo en este decreto de rechazo al limine que equivale y que reenvía al proceso ordinario? En este caso, dada la simplicidad y la celeridad de este tipo de proceso, se debe retener que el juez de apelación se pronuncie si se rechaza al limine, confirmando la sentencia del tribunal de primera instancia. Es decir, en el decreto de rechazo al limine, es decir, se rechaza la apelación por estos motivos y automáticamente se pronuncia sobre la confirmación de la sentencia del obispo. Tal cual. Evidentemente, motivado, porque es decisorio. Incluso el reyiecto a limine. Aquí ha habido también algunos que han creado una confusión. No, si es un reyiecto a limine, no. Porque yo, por ejemplo, le comentaba a un juez una comparación. Una nueva proposición de la causa. El ponente, presidente, lo puede rechazar a limine. Luego cabría, en el nuevo procedimiento, que haya una apelación al tribunal en el caso de que el presidente haya rechazado a limine inicialmente, el proceso. Pero en ese decreto, donde yo, presidente, rechazo a limine, tengo que motivar. Es decir, tengo que dar las razones de por qué no admito la nueva proposición de la causa. No es un decreto simplemente ordenatorio. Es un decreto decisorio. Por tanto, en el caso del obispo, ese decreto de rechazo a limine es motivado y se confirma también la sentencia. Y luego las preguntas. El decreto de confirmación de la sentencia apelada
se debe entender, hemos dicho, como un único decreto, en ese sentido, en el que confluyen dos valoraciones. La valoración del carácter de la apelación y la valoración de la confirmación de la sentencia. Por tanto, es un único decreto donde se valoran esos dos aspectos. Y, por tanto, se produce en este caso, ante este decreto, la res quasi judicata o res judicata. Segundo caso, hemos dicho, primero, rechazo a limine de la apelación y confirma de la sentencia por parte del obispo. Segundo caso, imaginemos que el obispo sufragáneo, el metropolita o el que ha sido designado establemente admiten la apelación. En ese caso, el obispo que ha admitido la apelación, ¿a quién transmite la apelación? Aquí ha habido bastante cuestiones abiertas, porque es curioso. Dice, si es una sentencia de un obispo, la va a juzgar un tribunal, bien, creo, volvemos al mismo, 1631, parágrafo 3, donde, como nos lo dice expresamente, ¿a qué tribunal? ¿Qué hace el obispo que ha admitido digamos, la apelación? Enviarla al tribunal ordinario de apelación para que la causa se trate no ya por proceso breviore, sino por el proceso ordinario. Por eso no habría una incompatibilidad en el sentido de que la causa, el obispo lo que ha dicho, no, el obispo de la apelación del obispo ha dicho, no puedo confirmar esta sentencia, no la confirmo, por tanto pasa a proceso ordinario. El proceso ordinario sí es competencia del tribunal colegial, no estamos juzgando en el sentido del proceso ordinario que es exclusivo del obispo. Por tanto, creo que esta es ha habido interpretaciones de todo tipo, Yo creo que esta me parece la más lógica y en el sentido la más lógica desde el punto de vista también procesal. Bien, procedimiento en la admisión de la apelación. Primero, el decreto de admisión tiene que tener las mismas características parecidas que en el proceso ordinario, pero también sumariamente, de una forma breve, ¿no? Segundo, el procedimiento. En el procedimiento, ¿cómo hay que seguir? Pues se sigue el mismo procedimiento del proceso ordinario, del canon 1680 en el parágrafo 3. Exactamente igual. Ese es el procedimiento que se tiene que seguir. Bien. La apelación dilatoria. Hay distintas interpretaciones o posiciones interpretativas que han establecido acerca de qué significa appelatio mere dilatoria. Yo enumero las tres. Primero, hay algunos que interpretan esta cláusula, dice, que ponen el acento sobre las intenciones dilatorias u obstruccionistas del apelante. Dice, no, lo importante es cuáles son las intenciones que van dirigidas a retardar la ejecutividad de una sentencia que ha declarado la nulidad o la inutilidad de la apelación. Por tanto, una corriente dice, el meramente dilatorio solamente es y juzgo y por eso no la admito, porque son intenciones obstruccionistas del apelante o dilatorias. Segunda corriente, oposición. Pone el acento sobre los requisitos de la confirmación de la sentencia. Y en ese sentido debe realizarse, dicen ellos, no basta solamente con ver cuál es la intencionalidad, si solamente pretende obstruir, sino hay que ver los otros requisitos. Es decir, tiene que haber un examen cuidadoso de todas las actas de la causa, teniendo presente también la apelación y
las observaciones presentadas. Tercera posición. Parte de la finalidad de la apelación. El tercer grupo. ¿Qué es? Dice, ¿qué es lo que se pretende con la apelación? Reformar la sentencia. Parte de este principio. Si bien toda apelación es dilatoria, esto es claro, o sea, es que toda apelación se sabe que va a haber una dilación en cuanto que el proceso se alarga, la duración de la causa. Pero meramente dilatoria será solo aquella apelación que no está sostenida o apoyada por razones por la cual la sentencia haya que reformarla. Es decir, tú me has puesto estas razones no se sostienen para que se pueda reformar la sentencia. Estas razones, sin embargo, no se limitan solamente a los motivos indicados por la persona apelante. Hemos dicho, hay que tener en cuenta las observaciones del defensor del vínculo, las defensas y las actas de la causa. En consecuencia, para establecer que la apelación es meramente dilatoria, no es suficiente valorar los motivos subjetivos, y ahí donde yo les indico a ustedes, cuando tengan que hacer este tipo de decretos, no vean solamente los motivos subjetivos que lleva al apelante a presentar la apelación, sino consideren que para poder alcanzar la certeza moral y confirmar la sentencia es necesario conocer el conjunto de la causa. Bien, pues con esto ya terminamos y pasaríamos a las preguntas. Me quedan 3 minutos para la ejecución de la sentencia. Bien, pues me van a sobrar hasta esto. Bien, hemos dicho antes. ¿Qué dice la tradición jurídica? Que 2 son las características principales de la sentencia que ha adquirido la condición de res judicata. La primera, que sea inapelable, es decir, ya no hay ninguna posibilidad de presentar un recurso, y la segunda, que es ejecutiva, siendo la inapelabilidad condición de la ejecutividad. Es decir, decimos que una sentencia es ejecutiva cuando no cabe ya ningún tipo de apelación. Eso es la tradición canónica. Hay varios casos donde una sentencia afirmativa de nulidad matrimonial se convierte en ejecutiva. Es decir, ¿qué 3 casos? Primero, para las sentencias que no son impugnables con la apelación en el mismo momento en que la sentencia ha sido publicada. Este es un caso donde es ejecutiva. Es decir, la sentencia no es impugnable con la apelación, en ese sentido se comunica, ha sido publicada, es ejecutiva. Segundo, para las sentencias que son impugnables con apelación. Pero en estos casos, ¿qué ocurre? ¿Cuándo es ejecutiva? Han pasado los 15 días. Después de estos 15 días no se ha presentado la apelación, la presentan posteriormente ante una sentencia afirmativa. La sentencia se convierte inmediatamente en ejecutiva. ¿En qué otro caso? En los casos, ha interpuesto la sentencia afirmativa, la apelación, en tiempo útil. Llegamos a la prosecución, no la ha proseguido en el plazo de los 30 días que tiene, la sentencia es ejecutiva. Segundo caso. Tercer caso, después del término más amplio de un mes posterior a la interposición de la apelación, establecido por el juez que ha emitido la sentencia, si nadie prosigue la apelación ante el juez que se ha presentado la sentencia. Es decir, puede ser que se renuncie a la prosecución, en el caso, es decir, el tiempo útil en la prosecución ha terminado. En el tercer caso, es decir, el término útil está, pero durante la prosecución renuncia a la prosecución, pasan los 30 días, pues que si la otra parte quisiera retomarla, porque es posible que la otra parte quiera retomarla, pasa el plazo, la sentencia es ejecutiva. Bien, lo dejamos ahí. Bien, pues
Se abre el tiempo para las preguntas. Salud. ¿No hay preguntas? O sea, tan malo he sido que no... o esto, es que dice, cuando no hay preguntas se pueden dar las dos vías. O es que ha sido profuso, confuso y difuso, o es que ha tenido una claridad meridiana y entonces ha anulado. Yo creo en este caso no creo que sea la segunda. Ernesto. Dice el canon 1687, en el número 3, no me queda así claro, contra la sentencia de otro obispo que no tiene otra autoridad superior debajo del romano pontífice, se da la apelación al obispo por él designado establemente. Sí. ¿Nos los puede explicar? Quiere decir que se trata de una estructura, de un obispo, donde no hay un metropolita, porque a lo mejor no pertenece a una metrópoli, donde no hay, digamos, no pertenece a una provincia eclesiástica ninguna, entonces no tiene ninguna autoridad en el sentido jerárquico a la que apelar, sino solamente al romano pontífice. Sabemos que las iglesias particulares, ¿no?, en ese sentido, puede darse una estructura eclesial, un tipo de iglesia particular o equiparadas a iglesia particular, donde no tiene ninguna autoridad superior. O sea, no hay un metropolita, concretamente es la figura, no tiene ningún metropolita. No hay ninguna provincia en el sentido eclesiástico, o la provincia eclesiástica, digamos, no hay un superior. Entonces, como no tiene un metropolita, el obispo dice, bueno, yo, de los obispos que están en mi región, en mi zona, designo de manera estable a este obispo. Ese es el que quiere decir que no tiene una autoridad superior por encima del... ¿Por qué? Porque la estructura, dentro de la estructura jerárquica tenemos diócesis, arquidiócesis. Bien, si no hay una estructura metropolitana o interdiocesana, porque hay casos en los que no se dan, entonces, claro, ese obispo no tiene una autoridad, en este caso, superior a él. El único es el romano pontífice. Entonces, en ese caso, ¿qué hace? No hay un metropolita. Como no hay un metropolita, no puedo seguir el criterio del sufragáneo que se sigue en el caso de cuando es metropolita. Pues entonces el legislador ha dicho, pues muy sencillo, cuando no tienes una estructura como es una metropolía, designas a un obispo de una manera estable, al obispo que quiera. Normalmente siempre conservando el principio, conviene, de la cercanía, también de la Nuestra segunda instancia, Monterrey, ha sido México tradicionalmente. ¿Cabría esa posibilidad de seguir teniéndolos como segunda instancia? Según el mitis, no. Según el mitis, es decir, Monterrey se tendría que decir, dentro de la metrópoli que es Monterrey, tendría que designar al sufragánio más anciano. Sería lo conveniente que se hiciera. Porque, claro, si... En los más breves sería así también, porque ante una sentencia del metropolita se tendría que apelar al obispo sufragáneo de la diócesis metropolitana más anciano. Yo, en ese sentido, los tribunales que no estén funcionando así, ustedes que son los vicarios judiciales y que al final los olvidan hacer, yo sí conviene que se pongan que sigan este criterio, ¿no? Porque sé que el Papa lo pide, lo ha querido, lo ha expresado en su mens, en la mens del 2016, con motivo del curso, cuando el Papa lo dijo expresamente en el mes también de noviembre, lo ha expresado claramente. O sea, es que no tiene razón de ser que desde Monterrey se apele a México. Entonces, en el proceso brevior es claro, es la sentencia del metropolitano, si fuera apelada, tendría que apelarse al sufragáneo más anciano dentro de la región. Es claro. Yo creo que esto es claro, y el Papa en su mens, y no quiero que yo cito de la mens, a mí no me pongan luego el calificativo de la mens, no. Aquí tengo que citar la mens, el Papa, ¿no?, que es claro, es esta. Monseñor, ¿podría ampliar un poquito la explicación del decreto no motivado en la admisión de apelación?
Me quedó duda en el decreto no motivado. No, me refiero simplemente en el primer caso, si no se ha admitido, es un decreto ordinatorio, en el que dice, habiéndose examen, se hace un decreto, es decir, la causa, habiéndose reunido el colegio, la causa de nulidad, o sea, la apelación no ha sido admitida. Entonces se sigue el proceso. Es un decreto muy simple. Simplemente, es decir, ¿cómo es el primer paso? ¿Para qué? Para iniciar las fases sucesivas. Al no ser, se sigue ese proceso. Pero es un muy escueto, meramente ordinatorio. ¿Por qué? Porque ahí no se está decidiendo nada. Nada más que simplemente se dice, la apelación, perdón, no sé si era de no admisión o de admisión, ha sido admitido, entonces en este decreto simplemente se dice que ha sido admitido, procédase según la normativa. Entonces ya es constitución del tribunal, etcétera, etcétera. Por eso digo, en caso de admisión, no de no admisión. Muchas gracias. Monseñor, una pregunta. En el caso de apelación al metropolitano, el obispo designado, ¿qué tribunal tendría que juzgar esa causa apelada? Porque si estamos dentro de la metropolitana, el mismo tribunal... El tribunal sería el tribunal de apelación que correspondería al obispo que ha emitido la sentencia en primera instancia. De tal manera que si es el metropolitano, correspondería al tribunal. O sea, es decir, ¿qué tribunal? El criterio es decir, sea el metropolitano, corresponde siempre. La se pasa a segundo grado. ¿Con respecto a quién? Al obispo de la diócesis que ha emitido la sentencia. Al que le corresponde el segundo grado de apelación es el que tiene que ver la causa en segundo grado. Ese es el criterio. Exactamente, efectivamente sí, o sea, sí, la pregunta la entiendo que es en el proceso más breve. O sea, en el proceso más breve, es decir, el obispo, si es el metropolitano dice, ok, admito la apelación. Algunos dicen, no, pues como lo ha admitido, es su tribunal al que le corresponde. No, puede ser que sí sea, pero el tribunal que se elige o que está determinado para reabrir el proceso ordinario es el tribunal de segundo grado que correspondería al obispo que ha emitido la sentencia en primer grado. Puede ser, si es el metropolitano, pues es el metropolitano. Si fuera uno, por ejemplo, que no tiene una autoridad por encima, sería el que ha sido designado establemente. Normalmente sí es de la provincia, pero es que, claro, aquí se puede dar más supuestos. Si me imagino que son de varias provincias que han hecho un interdiocesano y que son de varias provincias. Por eso digo, la lógica sería, pues lógicamente sería el tribunal metropolitano, el tribunal de apelación. Sería, ¿no? Pero en el caso de que se haya creado un tribunal interdiocesano o intermetropolitano de varias metrópolis, ¿a quién correspondería? Al que le corresponda del obispo de la diócesis que ha emitido la sentencia en primera instancia. Ese, desde mi punto de vista, aquí quizás no todos están de acuerdo. Yo, desde mi punto de vista, ese es el criterio. Padre, los patriarcas son obispos de estatus especial. Son las eparquías. De las eparquías. Sí. ¿Ante qué tribunal iría una apelación a una sentencia que haya emitido un patriarca? De un patriarca sería el mismo criterio. Si es un patriarca, sería ante la eparquía, que sea también igual, ante el eparca, que sea el sufragáneo más anciano. Sí. Más anciano. anciano. El criterio, en ese sentido, sí. Lo único que ahí es, en el ámbito del derecho oriental es todo mucho más complejo, porque claro, el tema no es todo el derecho, pero nosotros las eparquías y los patriarcas y demás, ahí es un poquito más complejo. Pero el criterio es el mismo, sí. Y mitis no lo modifica. Gracias. En el proceso brevior, ¿qué tan frecuentes son las apelaciones contra el veto? Ha dejado intacto todo lo demás. Contra el veto.
Bien, el veto es una fórmula que en un momento determinado el tribunal, en el proceso brevior. En el proceso brevior se mantiene exactamente, se procede exactamente igual que en el proceso ordinario. En el caso de que se haya puesto un veto, el obispo en una sentencia normativa, se mantiene. ¿Cómo se quita el veto? El veto se quita una vez que digamos que hay una sentencia, digamos, afirmativa, con el mismo proceso. Corresponde normalmente siempre o es al ordinario del tribunal de primera instancia que ha emitido el veto, no al de segunda, porque a veces se va al de segunda instancia, se ve en el de segunda instancia, pero si el de segunda instancia lo que ha hecho es, a veces lo ha podido confirmar, digamos, el veto no, pero lo suyo es que tenga que ser siempre el tribunal de primera instancia, el ordinario, el que quite, suprima el veto, o el vicario judicial en el caso de cuando se trate de una incapacidad. Para situarnos en el caso concreto, ¿cuál es el tribunal de apelación para la diócesis de Toluca? A ver Eso yo creo que mejor se lo contesta el vicario judicial, porque yo no sé cómo estará aquí distribuido. O sea, Porque Toluca pertenece a qué provincia eclesiástica? México. Pues entonces el Tribunal de Apelación de Toluca... En la actualidad las cosas han cambiado. En el Estado de México hay muchos obispados. Un arzobispado que es Tlalnepantla. Sí. Un obispado que es la capital del Estado. Y un Estado de donde es la fuerza política de la nación. Bueno, pero en el sentido del criterio, en ese sentido, a nosotros no nos interesa la estructura, digamos, en este ámbito, la estructura civil que puede hacer, que pues la capital de provincia no. Nosotros el criterio que nos interesa es el criterio eclesiástico. Por tanto, es decir, si Toluca pertenece a la provincia eclesiástica de la Arquidiócesis de México, entonces la apelación de Toluca será siempre el tribunal metropolitano de México. Toluca sigue perteneciendo a la provincia eclesiástica de México. Exacto. Muy amable. Porque a veces se usan esos principios que la misma estructura, digamos, jurisdiccional eclesiástica no siempre se corresponde con la civil, pero en la Iglesia siempre nosotros seguimos el criterio de eclesiástico. Monseñor, ¿puede apelarse exclusivamente el veto que se impone en la sentencia? Apelarse no, apelarse es la parte dispositiva solamente de la sentencia que se pronuncia. ¿Por qué? Porque hemos dicho la apelación se apela a la parte dispositiva. La parte dispositiva se corresponde con la fórmula de dudas. El veto no pertenece. Otra cosa es que sí, en un momento determinado, se podría recurrir y presentar una cuestión incidental ante el veto. Se podría recurrir. Pero, digamos cuando en ese sentido, como no es algo transitorio, entonces lo tiene que ver. Normalmente el veto se levanta dependiendo si se trata de una incapacidad psíquica. Para levantar el veto, antes hay que pedir un informe psicológico para que se vea que esa persona en este momento, si estaba previamente afectada por un tipo de trastorno, ese trastorno ha sido superado y por lo tanto puede realizar nuevas nupcias válidas. En el caso de una simulación, que esa persona, después ante el ordinario del lugar, en ese sentido no sería el tribunal eclesiástico como la incapacidad, sino sería ante el ordinario del lugar, tiene que hacer una declaración jurada de que acerca de si era una persona que rechazaba un determinado fin del matrimonio o propiedad del matrimonio, que se compromete que lo acepta. Pero se tiene que ver claramente en qué caso se podría poner un veto en el caso de simulación, cuando sea una persona atea, practicante, que
simplemente se va a casar porque la otra parte se lo está imponiendo y se prevé, tiene que hacer declaración jurada. Habría una cuestión de recurso, no en cuanto a la sentencia, sino vía incidental. Sería una causa incidental. Una última pregunta allá. Es más una anotación muy sencilla a partir de una experiencia. Ahorita decían cuál es el tribunal de apelo y a nosotros nos pasó, sucede para los tribunales eclesiásticos, sobre todo los que somos más nuevos en las diócesis, en la creación que se ha tenido, que a veces no se comunica la asignatura apostólica, la constitución del tribunal. Y cuando quizás se notifica y se le dice a la asignatura que el tribunal de apelación es el metropolitano, porque como establece la ley, la asignatura puede responder de otro modo, como pasó con nosotros. En Colombia se dejó el único tribunal de apelación en Bogotá. Por tanto, todas las diócesis deben apelar a Bogotá. Y existe un Tribunal Nacional de Apelación, que ya venía existiendo, simplemente se confirmó. Entonces nosotros creíamos, de acuerdo a la ley, que el tribunal era el metropolitano, como acabamos de estudiar, pero la asignatura indicó que para Colombia sucedía de un modo diferente. Entonces sería averiguar qué sucede en México o cómo lo establece la asignatura apostólica. Sobre todo también tener como la delicadeza de informar a la asignatura la constitución de los propios tribunales, en el caso que se necesite la petición de una dispensa o que se necesite aclarar sobre el tribunal de apelación. Bien, el 25 de noviembre de 2017, el Santo Padre expresó claramente, me parece que se lo han enviado a ustedes, un último párrafo, un recordatorio a la asignatura apostólica, porque la asignatura apostólica estaba enviando a los obispos criterios que no eran conforme a la ley. Y por eso, si se dan cuenta ustedes, si ustedes leen esa locución del Papa, donde expresa 9 puntos claramente, al final le dice acerca de la asignatura apostólica. ¿Por qué? Porque, primero, la asignatura apostólica no puede impedir que un tribunal erija su propio tribunal, porque impedir es ir contra el documento que tiene aquí don Ernesto, Mitis Iudes, y Mitis Iudes dice que es un derecho inviolable del obispo a erigir su propio tribunal. El Papa expresó la mens en 3 ocasiones. En la primera vez que pronuncia el Papa una mens, al final me van a poner ustedes a mí el nombre, a mí no me pongan el nombre de la mens y eso sí, pero es así. El 8 de noviembre de 2015, en la apertura del estudio Rotal. En la segunda ocasión que el Papa expresa su mens sobre este punto fue en el mes de febrero. La tercera vez que el Papa lo expresa, el 25 de noviembre. Por eso, al final, porque la asignatura apostólica había enviado cartas a los obispos, algunos obispos, donde esto, por favor, que no se transcriba y que no quiero ningún conflicto interno con la asignatura apostólica. Pero lo que está dicho, ahí aparece en el 25 de noviembre, lean ustedes al final del párrafo, es que no pueden ir contra. Si un obispo decide erigir conforme a esta norma, se comunica, es correcto lo que dice usted, se comunica la asignatura así, pro noticia. Pro noticia. La asignatura no puede prohibir a un obispo que erija su tribunal. Pro noticia. Otra cosa, se necesitaría la autorización de la asignatura apostólica cuando son de varios, de distintas metrópolis. En ese caso sí se necesita la recognición de la asignatura, pero no se puede hacer. En el sentido de Colombia, yo siempre, además es que hemos estado en Colombia, hemos estado con el señor en varias ocasiones, ¿no? Y yo lo he manifestado también al vicario judicial. Por favor, que se pongan en el orden que pide Mitis Iudes, ¿no? O sea, no es una cosa optativa, es una cosa que, y sobre todo, a veces es menos comprensible
estas opciones cuando estamos hablando de tribunales que tienen la estructura suficiente para poder elegir su propio tribunal. No tienen la estructura porque no tiene el personal. El Papa también, cuando dio su mens, él decía, bueno, se puede pedir a un obispo vecino. Este es el sentido también eclesial, de la comunión que tiene que haber entre los obispos. Puedo servir, me prestas un sacerdote dentro de tu diócesis que puede ejercer como defensor del vínculo o que me puede ayudar en ese sentido. O sea, este es el sentido de la cercanía y no crear estas superestructuras que al final dice, sí, un tribunal como Bogotá es tribunal de apelación y tienen que ir todos, imagínense el volumen de causas. Punto número 1. Luego, el tiempo que se demora, que desde una diócesis tiene que ir allá. Yo creo que en aquellos lugares donde se puedan establecer, tienen que seguir los criterios que el Papa ha indicado, no solamente en la ley que es clara, sino también en las 3 veces que el Papa ha pronunciado su mens sobre este punto. Sobre todo porque saben ustedes que también hubo una cuestión bastante, digamos, dialéctica, así, con los tribunales italianos, sobre todo donde permanecen las estructuras de los tribunales regionales, apoyándose en el famoso decreto de Pío IX, Coacura. El Papa tuvo que decir claramente eso, que quedaba abrogado. Queda abrogado, expresamente lo dijo. ¿Alguna pregunta más? No, a lo mejor no es un problema suyo, es problema mío que no sé explicarlo bien. Aquí está diciendo que es para los procesos más breves ante el obispo. Entonces, nomás quiero que me quede a mí claro. Entonces, para los procesos ordinarios, si hay apelación contra la causa, sentencia. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? ¿Seguimos los mismos pasos de aquí o acudimos a quien era nuestra segunda instancia? No, digamos, para un proceso breviore es esto, en este caso que hemos dicho. Okay, si se trata de un proceso, es decir, por ejemplo, una sentencia del Tribunal de Monterrey. En este sentido, esta sentencia del Tribunal de Monterrey es apelada. ¿Quién es el Tribunal de Apelación de Monterrey? Según el MITIS debe ser la diócesis, el sufragáneo más anciano. Es según la ley. Es lo que dice. Para ordinario y para breve. Exactamente. Para el breviore, efectivamente, sería, dependiendo del juez, del obispo, donde se ha dictado la sentencia. Lo normal, es decir, si es un obispo que pertenece a la provincia, es decir, dígame usted una diócesis de la provincia eclesiástica. Piedras Negras. Piedras Negras. El obispo de Piedras Negras emite una sentencia para el proceso breve. Primero, afirmativa. La apelación de Piedras Negras es el metropolitano. Llega el metropolitano y dice, yo esta causa admito la apelación. Admisión de la apelación. Como he admitido la apelación, ¿quién debe tratar la causa? Es decir, entonces el planteamiento es decir, ¿quién es el Tribunal de Apelación de Piedras Negras? Es Monterrey. Por lo tanto, sería Monterrey, se constituye, siguiendo los pasos que les he explicado antes, decreto de admisión de la apelación, constitución del tribunal, se abre la fase y el tribunal colegial es el que determina. Muchas gracias. Pues, muy bien. Pues agradecemos con un aplauso a Monseñor Arellano. Antes de culminar con nuestro curso y de entregar los reconocimientos, quisiera también agradecer a todo el personal del tribunal que durante estos días de curso han estado apoyándonos. Les voy a pedir que pasen, por favor, por si no las identifican a todas, para agradecerles por sus indicaciones, por el café, las galletas, el té y todos los libros, los que se dejaron engañar por Carla, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, les damos también un aplauso a todo el tribunal. Que con gusto y como en cada curso han estado dispuestas a colaborar, a dar información
Y pues nada, agradecerles a todas, porque sin ellas también este curso no se hubiera podido realizar. Gracias a todo el equipo. Vamos, antes de hacer la entrega de reconocimientos, vamos a proyectar un pequeño video que nos hicieron favor de editar, en el cual podamos hacer como recopilación de lo que han sido estos 4 días de trabajo. Adelante. Agradecemos también a todos, de verdad, por su participación, su respuesta a esta convocatoria, que aunque ha sido un poco precipitada, al principio del curso manifestábamos los motivos por los que tuvimos que trasladar el curso, pero realmente agradecemos porque sin la respuesta de todos ustedes esto no se hubiera podido realizar. Gracias de verdad a todos por tomarse el tiempo, el esfuerzo de venir desde Sudamérica, Chile, Argentina, etcétera, y también todos los de aquí de casa. Gracias de verdad. Esperemos que este curso podamos realizarlo año con año, ¿no? Nuestra idea, lo decía yo al principio, siempre es tratar de brindar las herramientas, tanto para nuestro tribunal, pero también para los otros tribunales, en lo que estamos necesitando en nuestros tribunales. Por eso también aceptamos sugerencias respecto a temas que les gustaría que tratáramos para siguientes años, algún expositor en concreto que les gustaría. Sería también importante para nosotros esta retroalimentación, ya sea vía correo electrónico, o si quieren dejarnos en un papelito algún tema que les interese, siempre para nosotros será de gran ayuda escuchar también su opinión. Entonces, sin más preámbulos, empezaremos a repartir nuestros reconocimientos.
También daremos el material de las conferencias que los expositores nos han proporcionado. Algún material extra que nos llegue, se los haremos llegar también por los correos electrónicos con los que se han registrado. De la diócesis de Chetumal, Padre Federico Juárez. Un aplauso. Muchas gracias. Mexicali, presbítero licenciado Marco Antonio Encinas. Gracias. De la diócesis de Querétaro, pónganse de pie todo Querétaro. Un aplauso a todo Querétaro. Pasa presbítero licenciado Emanuel Ayala, en nombre de Querétaro, y recoge los reconocimientos de todos. Gracias. Gracias. Y la memoria, eso. Licenciado Sergio Casas, abogado en Tribunal de México. Un aplauso también. De Ciudad Obregón, Leonardo, diácono Leonardo. Hay más de Ciudad Obregón, ¿no? Aquí el padre también, un aplauso a Ciudad Obregón. Gracias, felicidades. De Aguascalientes, el padre Antonio Verdín. Un aplauso. De Tulancingo, presbítero Juan Aguilar. Pónganse de pie todos los de Tulancingo que vienen. Gracias a todos. Hermana Daisy no vino, lo guardamos aquí. Maestra Verónica Ruiz, abogada aquí en el tribunal. De Tlalnepantla, Federico. Cuautitlán, Padre Juan. De Cancún, Padre Miguel. ¿Qué quieren que los invites a Cancún? Dice. Padre, la memoria. De Ecuador, Padre Henry. Encantado, con mucho gusto. Muchas gracias. De Argentina, Padre Agustín.
De Yucatán, Padre Alejandro. De Irapuato, Padre Luis. Perdón. Gracias a Dios. Gracias, felicidad. De Tlaxcala, Padre Pablo. Sí, sí, sí. Gracias. De Izcali, Padre Rubén. Ahí viene acá. Gracias a ti. De Guadalajara, Padre Miguel. Gracias. De Texcoco, Padre José. Gracias, Padre. De Chile, Francisco. Gracias. De Ciudad Juárez, Nacheli. De Cuernavaca, el Padre Abraham. Gracias. Gracias. Tenancingo, Padre Alberto. De Toluca, Padre Arturo. Ya nos vemos los escalones. Muy agradecido. De Chalco, Padre Mario. Cuidado. Eso. Culiacán, Padre Jesús. Gracias. De Tuxpan. Gracias. Padre Juan. Gracias. De Córdoba, Padre Jorge Arturo. De Puerto Rico, Padre Eduard. Gracias. De Colombia, Padre Víctor. Gracias, Víctor. De Campeche, hermano Andrés. De Monterrey, Padre Ernesto. El Padre Chuy también está aquí.
De Ecatepec, Padre Martín. Gracias. Nicaragua, Padre Rommel. De aquí de la Arquidiócesis de México, pero de la Quinta Vicaría, Padre Oscar. No viene. Estos son de la Pontificia, ¿no? Gracias. De aquí de México,